Cierra. Bueno, buenas tardes para todos y bienvenidos al evento Crisis y Recuperación Económica Post-COVID-19. Este es un evento de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, que este año está celebrando 35 años desde su fundación. Mi nombre es Germán Flores Laverde, soy el director de la Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales de la Facultad. Y tengo el placer de presentarles a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Juan Carlos Echeverry. El doctor Echeverry es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con un doctorado en economía en New York University y un diploma de posgrado en economía internacional en el Instituto de Economía de Kiel, en Alemania. También hizo cursos de posgrado en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor por 35 años y fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Como servidor público, fue ministro de Hacienda de Colombia y director del Departamento Nacional de Planeación. Dirigió Ecopetrol, donde enfrentó su más profunda crisis por la caída de los precios del petróleo en 2015,
convirtiéndola en una empresa rentable y sostenible. Está casado con la economista Verónica Navas y es papá de 3 hijos, Julieta, Gregorio y Gabriel. Además, el doctor Echeverry se está estrenando como autor de novelas. Escribió su primera novela, En sitios más oscuros, publicada en el 2020. Y desde 2018 hace análisis de opinión en Radio Caracol. Ha sido además empresario como socio fundador de eConcept, firma de consultoría económica con 18 años continuos de servicio. Después de su presentación, para la que tendrá 45 minutos aproximadamente, recibirá comentarios y preguntas del doctor Óscar Rodríguez Salazar. El doctor Rodríguez es economista y politólogo de la Universidad de los Andes. Además, es doctor en Ciencias Económicas de París 13 y doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Es profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia y profesor titular aquí, en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Es investigador en temas de protección social, fiscalidad, moneda, historia económica. Además, ha escrito varios libros, capítulos de libro y artículos de investigación en todas estas temáticas. Tras la intervención del doctor Rodríguez y la respuesta del doctor Echeverry, yo voy a moderar la sesión de preguntas del público hasta el final de la sesión, más o menos a las 6:45 de la tarde. Si tienen dudas o preguntas para el doctor Echeverry, por favor envíenlas utilizando la herramienta de Q&A que está disponible para tal fin. Nuevamente les agradezco a los más de 110 personas que nos están acompañando en este momento, que se hayan unido a este evento. Y doctor Echeverry, tiene usted la palabra. Doctor Germán, muchas gracias. Lo mismo al doctor Óscar Rodríguez, con quien nos une, que salimos del mismo colegio y estudiamos en la misma universidad, de manera que es un placer, es un honor estar aquí en la Facultad de Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad Externado. Y bueno, vamos a entrar en materia para dar valor agregado. Voy a compartir la pantalla y empezamos con la presentación. Vamos a ver el nombre de la presentación, como ustedes lo ven ahí, es Pandemia, Recuperación y Crisis. Y pues es un repaso de un montón de información que es muy útil, yo diría, para los estudiantes y los profesores, porque una crisis como esta no se debe, desde el punto de vista académico, intelectual, de aprendizaje, no se debe desaprovechar. Las crisis es cuando uno más economía aprende. Yo digo que yo lo que sé de economía lo he aprendido en las crisis. Entonces, esta es una oportunidad pues inescapable para aprender mucha economía. Vamos a ver primero el contexto internacional, segundo, los manejos de la crisis, tercero, la reactivación económica y cuarto, el escenario fiscal y la reforma tributaria que hoy ha habido bastante movimiento en las últimas 2 semanas sobre este tema. Bueno, primero miremos cómo van los casos de contaminación de la pandemia. Y Colombia es esta gráfica roja, y si ustedes ven, hubo 2 picos muy grandes, un pico pues desde que empezó, un pico más o menos en julio, agosto, después un pico en enero 14, en enero 15, y luego en los 2 últimos meses ha habido un descenso brutal, muy positivo para Colombia. Fíjense que ese no es el caso en todos lados. Vea Chile, que tiene vacunación, vea el pico que tuvo recientemente, vea Brasil, que está en ascenso, Perú subió, está un poco descendiendo, pero el caso de Colombia es notable la disminución que hay en personas infectadas. Fíjense que Estados Unidos es similar a Colombia en eso. Obviamente estamos hablando de cantidades muy diferentes de personas. Esto es casos por millón de habitantes. Nosotros llegamos a tener, pues no sé, casi 350, mientras que Estados Unidos llegó a tener casi 700. Entonces, no todo el mundo, no en todos los países está descendiendo, pero afortunadamente en Colombia sí. Si ustedes ven también digamos, un poco el sarampión de los municipios, pues esto se ve en agosto y esto a marzo primero, y pues se ve que obviamente el virus tiene que llegar a todos lados. La afectación roja, por ejemplo, muy marcada en la costa Caribe, ha evolucionado a unos puntos rojos pequeños, pero ya es amarillo encendido, que es afectación baja, ya amarillo quemado, que es afectación moderada. Sigue habiendo afectaciones altas pues en Cundinamarca, en el Magdalena Medio, en el Valle, pero pues el mapa actual es menos preocupante que el mapa que había antes. Si uno ve esto por departamentos, realmente el único que está muy preocupante, o pues que ha exhibido un aumento,
en días recientes es Magdalena. Fíjense, Magdalena que está aquí ha subido, pero por lo demás, Amazonas que está muy alto, Boyacá bajando, Chocó bajando, Guaviare, Quindío, Valle, etcétera. No voy a entrar en todos, pero la tendencia de descenso es muy clara, salvo en Magdalena. Entonces, esas son buenas noticias. Este descenso nacional no está movido por Bogotá y Antioquia, sino que está movido por todo el país. El efecto económico fue inmediato. En el año pasado, el segundo trimestre del año pasado, crecimiento de -15, después -9 y después -3. Esperemos que este trimestre, este trimestre va a estar golpeado porque enero fue muy malo, pero esperemos que sea un poco mejor. Pero fíjense que toda América Latina fue igual. Pues Perú creció -30 en el segundo trimestre del año pasado. Entiendan que esta es una pandemia que sorprendió al mundo. Nadie había tenido un fenómeno de este estilo en 90 años, yo diría, de 100 años, y no con esta magnitud. Esto tiene pues un impacto global y fíjense, toda América Latina es supremamente golpeada. Pero vamos a ver, por ejemplo, cómo se está dando la recuperación. Miremos el gráfico de la derecha. El 2020 es un año donde se llega al sitio más bajo, al valle, y en 2021 no vamos a haber recuperado todavía en la situación de 2000. Si 2019 es igual 100, vamos a estar en 98, 96 Colombia, Chile y Brasil, y entre 94 y 92 México, Argentina y Perú, con diferente profundidad y con diferente rampa de recuperación. Estos son los meses del año pasado. Bueno, este es un mapa de calor donde se ve el gasto fiscal por países y ha sido heterogéneo. Y Colombia, el gasto fiscal fue amarillo, que es entre 2,5 y 5, similar al de Argentina y Paraguay. Pero aquí se ve, por ejemplo, que Brasil gastó más, Brasil y Chile, y Perú y Bolivia gastaron bastante más que Colombia. Pues prácticamente los países digamos, más oscuros como Chile y Brasil prácticamente duplicaron el gasto de Colombia, y Estados Unidos mucho más de 10%, y Canadá y Alemania y Reino Unido. Pero fíjense que alrededor del mundo es muy divergente, y pues la gran ironía es que un país como China tiene pues, un gasto pequeño y un efecto pequeño. ¿Qué más pasó? Un aumento en deuda pública absolutamente descomunal, y en todo el mundo, en el mundo entero, la deuda pública en un solo año. Esto nunca había pasado, que en un solo año pasara de 83 a 97 en todo el mundo en promedio. Fíjense, Estados Unidos de 105 a 122, en un solo año casi 20 puntos del PIB. Colombia pasó de 50 a 64,8, o sea, prácticamente 15 puntos porcentuales. Es un aumento en deuda pública inmenso, reflejando un gasto muy grande. Y en América Latina, pues el promedio es mayor que el de Colombia. Nosotros estamos más similares a los países emergentes, y como grupo somos países menos endeudados que los países ricos, lo cual es también típico. Pero lo que sí no es nada típico es el tamaño del gasto, del aumento en endeudamiento. Bueno, ¿qué puede pasar este año? Los bloquecitos rojos es lo que el Fondo Monetario Internacional esperaba para todos estos países. Aquí está China, Europa, el mundo, Chile, Estados Unidos. Y los bloquecitos azules es lo que esperaban en enero. Entonces, esta es una revisión de perspectiva entre octubre y enero. ¿Qué quiere decir el salto, por ejemplo, para Colombia de 4 a 4,6? Que se ha mejorado la perspectiva para Colombia. De Estados Unidos, por ejemplo, de 3,1 a 5,1, quiere decir que el Fondo Monetario ahora es mucho más optimista sobre Estados Unidos de lo que lo estaba haciendo en octubre. Y en general, fíjense que los bloques azules están por encima de los bloques rojos, salvo para Europa, que cayó de 5,2 a 4,2. Otro hecho impactante es China. China va a crecer al 8%. Entonces, fíjense, China al 8,1 y Estados Unidos al 8,1. Esas son las dos turbinas de la economía mundial. Son dos economías que hoy por hoy tienen similar tamaño, una en Asia, la otra en las Américas, jalando la economía mundial, y todos nosotros saliendo del hueco en el que estuvimos el año pasado. Entonces, la perspectiva de este año no es nada mala. ¿Qué pasó? Ha habido una gran volatilidad en flujos de capitales. Tan pronto se dio el golpe, salieron muchos flujos de capitales de mercados emergentes,
Ese es un fenómeno que ha estado determinando el tipo de cambio en las semanas recientes. Los capitales se están moviendo muy sensibles dependiendo de qué pasa con el dólar. Ahí ustedes, a los estudiantes de pronto les puede servir, yo uso una figura, un símil que es la atracción de la luna y las mareas. El dólar actúa como en la economía, lo que pasa en la economía americana y en la perspectiva, actúa como cuando la luna jala en el centro del mar y el agua sale de las playas, de nuestras playas, y hay marea baja. Lo que pasó hace un par de semanas es algo así. La gente se salió de mercados emergentes. Colombia, uno de ellos, sacó capitales, los grandes capitales, digamos, que están en activos de portafolio, venden papeles del gobierno y se refugian otra vez en el dólar, en Wall Street, etcétera, y entonces la tasa de cambio salta y hay menos disponibilidad. Pero eso como la marea, digamos, va y viene, eso no hay que tenerle miedo. Otra característica interesante es que hubo menos quiebras en esta oportunidad que en otras crisis. Estas son las quiebras, las bancarrotas, y fíjense que en las crisis roja y amarilla, que son otras recesiones y la crisis financiera de 2007-2008, las bancarrotas aumentaron, mientras que en esta crisis las bancarrotas disminuyeron después del trimestre, del segundo trimestre del año pasado, que es el trimestre cero aquí. Eso es interesante. El gran efecto se dio sobre el desempleo y se ve en la gráfica izquierda. Si ustedes ven, Perú tuvo una caída de empleo brutal. Esta es la población ocupada en el 2020. 100 es el primer dato disponible. Colombia es el amarillo. Fíjense que también cayó el empleo, pero el empleo se empezó a recuperar. Lo vamos a ver un poco más de detalle. Pero el primer gran problema fue el desempleo, y el desempleo de los jóvenes, y sobre todo de las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes han tenido un efecto de esta crisis muy marcado. Y está aparentemente muy relacionado con el hecho de que los colegios estén cerrados. ¿Por qué? Porque se tienen que quedar en sus casas cuidando a sus hermanos para que sus papás salgan a buscar cómo poner pan sobre la mesa, y entonces han mantenido a una cantidad de mujeres, de jóvenes en sus casas sin poder salir a trabajar, y fuera de eso, pues obviamente las empresas estaban contratando menos. El otro fenómeno es la pobreza, y de nuevo aquí los bloquecitos azules es lo que se espera que haya sido determinado la pobreza en 2020, pero es el 2019, y verán que en toda América Latina se espera que la pobreza haya caído. Entonces, desempleo y pobreza. Si miramos indicadores de muy corto plazo, ya no de actividad económica o de pobreza o de empleo, sino indicadores de volatilidad de mercados. Estos son los Credit Default Swaps, que se conocen como CDS, que es que el Credit Default Swap es un instrumento financiero que usted compra si usted tiene, por ejemplo, deuda de Colombia y tiene miedo de que Colombia no pague. Entonces usted compra un seguro, este es un seguro, que usted compra una póliza, y si Colombia no paga, la empresa que le vende el CDS le paga lo que Colombia no paga. Entonces, el CDS, cuando hay temor de que un país no pague, el CDS se dispara. Fíjense, aquí pasó de 80 a 320, o sea, se multiplicó por 4 el temor sobre Colombia justo cuando llegó la pandemia, en marzo del año pasado. Ya la línea verde, que es Colombia, se ha ido normalizando, no está exactamente donde estaba antes de la pandemia, pero ha bajado muchísimo de estos niveles. Y aquí impacta mucho que Colombia fue el país que más le saltó los Credit Default Swaps, los CDS. Eso quiere decir que la gente tenía realmente miedo de que Colombia no pagara, lo cual es muy raro, porque Colombia es un excelente pagador. Pero igual, fíjense que afectó a Chile, a Perú, que son estas, la azul y la amarilla, las de abajo, los que se han normalizado ya bastante, y a México y a Brasil. Otra indicación de volatilidad de corto plazo es la tasa de cambio. Miremos primero la tasa de cambio de Brasil. Subió, el real subió, después ha estado supremamente volátil, y ahora ha subido casi al nivel de crisis. Eso es porque Lula tiene problemas políticos, Bolsonaro, a Lula le permitieron ahora otra vez presentarse a la política, y eso asusta mucho a los mercados brasileños, y eso hace generar devaluación. En Colombia tuvimos un pico, bajó hasta 3.400, pero recientemente ha vuelto a subir la tasa de cambio. ¿Por qué? Porque, como le estábamos diciendo, los capitales se salieron un poco en mercados emergentes. Fíjense, lo mismo le pasó a México. México tuvo un pico,
al principio de la pandemia, se normalizó, pero en las 3 semanas recientes ha subido la tasa de cambio. De nuevo, no es que estemos haciendo nada mal, simplemente es el efecto lunar es como si la luna atrajera el centro del mar, el agua, y el agua se repliega de los mercados emergentes y hay una marea baja, y eso se manifiesta como menos disponibilidad de liquidez y la tasa de cambio sube. Bueno, un problema que tenemos en Colombia y en América Latina es que ante semejante crisis, los inversionistas ven que el país va a tener problemas en pagar su deuda pública. Y para eso hay unas calificadoras de riesgo que se llaman Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings. Estas calificadoras lo que califican, entre comillas, es la capacidad la capacidad y la voluntad de pago de la deuda. Y aquí hay dos campos, el campo que se llama grado de inversión, el campo que se llama grado especulativo. Colombia está en el borde del grado de inversión y tiene perspectiva negativa en Moody's, en Standard & Poor's y en Fitch. Entonces no estamos nada bien porque ¿qué están pidiendo los mercados internacionales? Y estos señores están pidiendo que Colombia haga una reforma tributaria, baje el déficit, baje la deuda y crezca. Haga una reforma tributaria, baje el déficit, baje la deuda y crezca. No todo en el mismo año, pero sí que presente un plan fiscal bastante coherente para que esto descienda. Y lo que están diciendo con negativo, negativo, negativo es no le creemos mucho que el gobierno pueda hacer eso. Por eso el gobierno está presentando una tributaria muy pronto y nosotros estamos atentos. Bueno, otra novedad que hubo, aparte del virus, es el cambio del presidente Trump por el presidente Biden en Estados Unidos. Y esto es muy importante, es porque la relación entre Estados Unidos y China cambió mucho los 2 o 3 últimos años con el presidente Trump, que pasó de ser una relación armónica entre China y Estados Unidos a ser una relación de contraposición y de litigio. Sobre todo en qué cosas son las que tenemos aquí en rojo, que también las va a mantener el litigio Biden, que son el comercio, la expansión militar, la tecnología y la violación de derechos humanos. Fíjense que Estados Unidos piensa parar cosas que China supuestamente le estaba robando tecnología, quitándole empresas, quitándole comercio internacional, y China quiere el mar del sur de China, que es un sitio estratégico que está entre Filipinas y Vietnam, y ese es un mar que Estados Unidos no puede descuidar. Por ahí pasa la mitad del comercio mundial, porque es de donde salen todas las mercancías de Asia y van hacia Europa, hacia la India, hacia Estados Unidos, y pues nadie se puede dar el lujo. Este es el sitio más importante del mundo hoy por hoy, el mar del sur de China, y es un sitio que se están disputando y que se están mostrando los dientes. Si hay un conflicto internacional, va a ser en el mar del sur de China. Pues, bueno, esto pues no me lo inventé yo, esto lo acabo de leer además en un libro que les recomiendo que se llama The New Map, el nuevo mapa, que sacó Daniel Yergin, y analiza, salió hace como 3 meses, analiza un poco la situación geopolítica actual, la relación entre China y Estados Unidos, todo alrededor de la energía. ¿En qué se van a cooperar Estados Unidos y China? En cambio climático, en no proliferación de armas nucleares y en seguridad sanitaria, pues en el tema del virus, por supuesto. Bueno, pasamos entonces del comercio internacional, ya les dimos contexto, qué pasó en América Latina, qué pasó en el mundo, dónde pegó más, dónde pegó menos, Biden contra Estados Unidos, Biden contra China, qué pasó en los mercados, cómo se mueven las tasas de cambio. Ahora miremos el manejo de la crisis. Ya empezaron las vacunaciones y pues nosotros estamos en países que deben estar listos por ahí a mediados del próximo año. El presidente Duque ha dicho que vamos a tener 60%, 70% de la gente vacunada a final de año. Estados Unidos dice que para el 4 de julio, esta es una gráfica esta es una gráfica para el 2 de febrero. Fíjese, hoy estamos a 17 de marzo, o sea, mes y medio después ya el presidente Biden dice que para el 4 de julio, que es la celebración de la independencia americana, ya va a tener al 100% o al 60-70% de la población vacunada. Entonces, las campañas de vacunación están masivas. Déjenme les muestro las velocidades. Estos datos están a 6 de marzo. Aquí Chile ya tiene vacunado el 20% de su población. Estados Unidos tiene vacunado el 15% de su población y nosotros tenemos vacunado como el 0,4%. El 0,5% de hecho de su población. Esto es Colombia. México el 1,6%, Perú el 0,7%, Estados Unidos el 17%, Chile el 21%, perdón, Brasil el 3%, Argentina el 2% y el mundo el 2,3%. O sea, Colombia tiene la cuarta parte, menos de la cuarta parte del mundo, lo cual es todavía bastante atrasado.
¿Qué se hizo en Colombia? No voy a entrar en todos los detalles, pero por ejemplo en salud se consiguió las camas, los ventiladores, las UCI, se le puso plata al sistema de salud, a los hospitales, y yo diría que el sistema de salud sobrevivió bastante bien la crisis. Tenemos un sistema de salud fuerte, donde está cubierto el 96% de los colombianos con un sistema de salud bueno, donde además los hogares más pobres, los deciles, el decil 1, 2, 3, el 30% más pobre, está cubierto por un sistema de salud gratis, subsidiado. Y los que más tienen, los deciles 6, 7, 8, 9, 10, es un sistema contributivo. O sea, esto es un sistema que además tiene una calidad buena. Esto es un sistema que antes del COVID tenía 500, 600 millones de intervenciones al año. O sea, casi 2 millones de intervenciones día. 2 millones de intervenciones día en todo el país. Ese es un sistema de salud bastante bueno. La gente lo critica porque pues, hay muchos casos, pero muchos casos son pues 100.000, 150.000, que son inmensos, pero si usted los compara con 500 millones, 600 millones de intervenciones en el sistema de salud al año, pues en el fondo es menos del 1%. Entonces, es un sistema bueno y es un sistema que no cuesta tanto. Fíjense que el gasto de bolsillo positivo, Colombia tiene solo el 39% con gasto positivo de bolsillo. Es un país que tiene muy poco gasto de bolsillo, a la gente la tienen casi sin cobrarle, y que el gasto de bolsillo sea menos de $1.000, mientras que en Estados Unidos es el 35% de las personas. En Colombia, cero. La gente prácticamente no saca del bolsillo más de $1.000, o sea, 3 millones y medio de pesos. Y por último, tiempo de espera para citas con especialista. Más de 2 meses. En Colombia solo el 12%, les toca esperar más de 2 meses, mientras que en Canadá al 41% les toca esperar más de 2 meses. Entonces, créame, es un sistema de salud bueno, obviamente mejorable, tiene muchas cosas que mejorar, pero sobrevivió bien la crisis. Bueno, dicho eso, ¿cómo va la reactivación? Aquí ustedes lo han oído, lo han leído, la clave es una letra que es la V, porque la economía cayó muy fuertemente, pero reaccionó fuertemente también. O sea, ha sido una crisis muy profunda, pero muy corta. Va a tener consecuencias fiscales de muy largo plazo, pero ha sido corta. Fíjense que estos son meses, marzo, abril, los más duros, mayo, pero después ya para final de año la industria y el comercio se han recuperado. Esta es la confianza industrial y comercial. La confianza comercial ya se ha recuperado casi a niveles prepandemia para enero de este año, y la industrial había sufrido un poquito más. El consumo de las familias, ante la pregunta, ¿usted compró más, igual o menos que el mes pasado? Fíjese que en el momento más álgido de la pandemia, la gente estaba comprando menos que el mes pasado, pero ahora ya el 69% ha comprado más que el mes pasado, solo el 30% ha comprado menos que el mes pasado. ¿Qué hizo el Banco de la República? Ustedes saben que la meta del Banco de la República es mantener esto, que es la inflación, esto es una serpiente, digamos, mantener la serpiente dentro de este tubo, que es un tubo entre 2 y 4%. Y fíjense que la tenía bastante bien hasta que llegó la pandemia, que fue en mayo ahí, y se baja, y hoy así está en 1,56 a febrero. Eso es un nivel de inflación muy bajo. De hecho, pues se espera que vuelva en algún momento a final de año a meterse al tubo, que es donde está la meta. Y el banco, el hecho de que la inflación fuera para abajo le permitió al banco bajar las tasas de interés. Lo hizo tímidamente, no lo hizo agresivamente. Hubo otros países como Chile y Perú que bajaron las tasas de interés prácticamente a 0,25, 0,5. El Banco de la República la bajó a 1,75. Para mi gusto fue tímido en gasto, ya lo vimos en el mapa de calor de arriba, y fue tímido en política monetaria. ¿Qué ha pasado con el crédito? El crédito ha bajado, este es el crecimiento de la cartera, o sea, los créditos del sistema financiero, pero todavía están creciendo a una tasa positiva, 2, 3, 4, si es comercial, consumo, vivienda. Pero lo que sí está creciendo bastante es la cartera vencida, o sea, en mora. Fíjense que la verde, por ejemplo, el consumo está creciendo al 36%. Ahora, esto es típico, y fíjense que esta cartera es altísimamente volátil. Yo les digo una cosa, a quienes los estudiantes están viendo esto, sobre cada cosa de estas pueden escribir trabajos para sus clases y tesis de grado, si es que les toca escribir tesis de grado. O sea, que hay mucho material sobre cada una de estas gráficas que yo les he dado hoy. Pueden escribir documentos, un artículo, un estudio, un trabajo para una clase de cosas monetarias o cambiarias o crediticias,
o macro, empleo, hay muchos, muchos datos. O sea, aprendan mucho de estas gráficas que les estoy dando y de otras que ustedes hagan. Vuélvanse graficadores. A uno, una imagen vale más que 1000 palabras y estas gráficas enseñan mucho. Por ejemplo, esta gráfica es brutal. Este es los desembolsos para créditos de consumo. Fíjese que el sistema financiero llegó en mayo a pasar de tener desembolsos de 10 billones de pesos por mes, prácticamente a cero en mayo, luego a cero en julio, a cero en agosto, pero ya en septiembre habían subido otra vez a 8 billones. Esto es impresionante. O sea, ver que la economía puede prácticamente colapsar el crédito en un mes, después sube, después colapsa otra vez 2 meses y después sube. Este ya es un fenómeno fascinante. Entonces, esta es la gráfica tal vez más interesante que tengo para ustedes hoy, la más diciente de todas, porque esto es qué ha pasado con la demanda de energía, que es una variable que los economistas usamos, bueno, usamos muchas, pero esta es una de las variables que usamos para ver cómo se está recuperando la economía. Y esto es perfecto. Entonces, fíjese qué le pasó a la economía. Cuando llegó el virus, marzo, abril, todos los sectores cayeron, hoteles y restaurantes, comercio, construcción, educación, minas y canteras, manufacturas y el total que se está punteando. Ya después, ya para mayo y junio, ya todos han empezado a crecer, menos la roja, que es hoteles y restaurantes, y menos la amarilla, que es educación, ustedes. Los niños estaban en el colegio, estaban en la casa, no en el colegio, y las universidades estaban cerradas. Entonces, la demanda de energía que se usa en las universidades y colegios cayó al 60%, pero incluso los hoteles y restaurantes cayó más, todavía más bajo, 62, 64%. ¿Qué pasó? Desde septiembre se empezaron a recuperar los restaurantes, todavía negativo frente a prepandemia, pero ya empezaron a subir. Hoy siguen negativo en menos 20, menos 25, pero fíjense que las universidades las universidades, el SENA, los colegios, todavía están en menos 40. O sea, este sector de educación es el más golpeado de toda la pandemia. ¿Quién lo diría? La educación es el sector más golpeado de la pandemia, incluso peor que restaurantes y hoteles. Esto es impresionante. El gris, que es minas y canteras, fíjense que también está bastante golpeado. ¿Quiénes se han recuperado? El comercio se recuperó, pero todavía está por debajo de prepandemia. Y en cambio, la construcción va volando y las manufacturas van volando. Esta gráfica es muy interesante. De nuevo, sobre esta gráfica se puede escribir un trabajo y un trabajo de tesis, si quieren. Bueno, aquí vamos a ver el desempleo ya con lupa en Colombia, ya no comparado con Perú, sino con lupa en Colombia. Y fíjese lo impresionante que fue el salto en desempleo, de niveles de 9, de 7, 8 hasta 13, donde fluctuaba, pasó a 21%, después bajó a 13% y ahora está en 17%. Esto es típico, estos saltos son típicos de enero. Fíjese que enero salta aquí, salta aquí, salta aquí, salta aquí. Estos son todos los eneros. Este enero también saltó, pero saltó 4 puntos. El salto de este enero del desempleo es mayor que el salto de los otros eneros. O sea, la economía está muy sensible, es como un paciente que salió de cuidados intensivos, pero que todavía no está sano. La economía todavía no está sana. Y fíjense la tasa de ocupación. Cayó, se recuperó, esta es la V, pero ahora volvió a caer en enero. ¿Por qué? Porque en enero lo vimos en los contagios, hubo contagios en enero. ¿Se acuerdan el pico que hubo en enero? Entonces, el dato que ustedes van a ver en febrero, cuando salga el dato de febrero, que debe estar por salir ya, eso sale a mediados de marzo, ya va a salir esto otra vez recuperándose, esto va a salir esto bajando y esto recuperándose. Y ver estas cifras es aprender economía. Lo repito, ver estas cifras es aprender economía. Obviamente ustedes necesitan teoría, necesitan historia y necesitan las causalidades, pero es mucha la economía que uno aprende aquí. ¿Quién volvió a trabajar? Fíjense que estos son los informales y por cuenta propia, ¿sí? Son estos, y estos son los formales. Los formales todavía no han vuelto a trabajar del todo, mientras que los cuenta propia e informales sí. ¿Por qué? Porque obviamente la gente no se puede quedar sin comer, y entonces sale y vende cinturones en la séptima, tiene un puesto de perros calientes, tiene un puesto de arepas, tiene una camioneta y hace acarreos, o hace Uber, o tiene una mina artesanal, etc. La gente, los economistas tendemos a hablar mal de los informales. Yo no. A mí me parece que la función económica fundamental, y esto es lo que les cuento aquí, parece haber un consenso entre los economistas sobre la flexibilización laboral, pero yo creo que hay una confusión. Hay gente que dice, no, es que Colombia no exporta más y no es más competitiva, es por los trabajadores informales. Yo creo que la informalidad es una solución, no es un problema, es una solución imperfecta.
Y es una solución a dos problemas. Primero, la falta de negocios formales y exportadores. Y eso no es culpa de ellos, es culpa de los productores de negocios formales y de la potencia de la economía. La economía colombiana no tiene suficiente potencia para acabar con la informalidad. Ese es el problema que hay que resolver. No bajarle el sueldo el salario mínimo. Y hay altos costos de ser formal. A la gente le piden que pague impuestos o que pague contribuciones a salud o a pensiones. Y yo creo que eso es un error. Si se le cobran esas cosas a una empresa informal, se quiebra, o a un negocio que es unos perros calientes en la esquina, si se lo pone a cotizar a salud, a pensiones y a cotizar y a pagar impuestos, pues se lo quebraría. Los negocios informales cumplen una función crucial, que es permitir a los hogares poner comida sobre la mesa. Nadie que ponga comida sobre la mesa debe llamarse informal. Entonces tenemos un sistema de trabajo que para mí fue bastante flexible. El mercado laboral se movió con mucha flexibilidad en la pandemia, entonces yo no considero que sea inflexible, considero que es muy flexible, pero el tema de informalidad hay que darle otro tratamiento, que hay que transformar nuestro concepto de formalidad, adaptar las leyes a la realidad y no la realidad a las leyes. Sacamos unas leyes que crean por ley a muchos informales cuando realmente es gente que se está buscando el sustento en una economía que no tiene suficiente potencia. Entonces, mientras le damos suficiente potencia, debemos ir formalizando a todo el mundo. A todo el mundo se debe dar un estatus formal. ¿Por qué? Porque además ya vimos que la salud es subsidiada. La mitad de la gente, toda la gente colombiana tiene acceso a salud, el 96%, prácticamente la totalidad. Y la mitad no paga nada y no tiene que pagar nada. Entonces, usted no debe considerar informar a alguien que no cotiza para salud, porque de todos modos, pues no le estamos pidiendo que cotice, le estamos dando la salud informal. Y algo informal no es subsidiada. Algo similar va a pasar con las pensiones. Las pensiones también van a tener un sistema subsidiado, ya tienen un sistema subsidiado que va a crecer y va a cubrir, yo creo, a la mitad de la población. Entonces yo propondría que hagamos un nivel formalidad 1, digamos, donde tenga solo beneficios y cero costos, o sea, cero contribución y beneficio de salud y beneficio de pensión. Y no le toca tributar para impuestos. Un F2, que es un ascenso suave en tributación y contribución con un solo pago, o sea, un monotributo. Eso ya se tiene, pero se tiene un escalón del 10%, y yo preferiría un escalón del 2, del 4, del 6, del 8, de manera que la gente la gente siempre está formal, pero cuando tiene que empezar a contribuir, empieza a contribuir con una rampa, digamos, gradual. Incluso a los mocos, yo le diría a la gente, vea, cotice entre el 2 y el 6%, cotice lo que quiera. Bien, lo mínimo es el 2, lo máximo es el 6, y usted nos dice cuánto quiere cotizar. Todo el mundo probablemente va a cotizar el 2, pero si a alguien le fue bien este año y si alguien cree que debe contribuir más y su conciencia así se lo indica, dice, bueno, yo contribuyo el 4, el 3 o el 6, ¿no? Y un tercer nivel, que serían las contribuciones actuales, que es la que tenemos por el doctor Germán, el doctor Oscar y quien les habla, que es las contribuciones de ley, lo que se llama de ley en este momento. Bueno, miremos el escenario fiscal y la reforma tributaria. Esta gráfica es fascinante. Perdóneme que se está sonando un teléfono y hasta que no se calle nos va a interrumpir. La deuda pública está aquí. Fíjense que hasta el 97, 98, antes en los 90, digamos, se logra mantener baja, pero ya que hay unas tensiones sociales muy grandes, que es justamente una salud al 100% y unas pensiones. Espérense, yo apago esto, escúchenme un momento. Bueno, mientras tanto, les recuerdo a todos que si tienen preguntas para el doctor Echeverry o para el doctor Rodríguez, por favor utilicen la herramienta de QIA que está habilitada. Ya nos han llegado algunas preguntas. Entonces, si quieren intervenir, si tienen alguna pregunta que quieran hacerle llegar al doctor Echeverry, por favor utilicen la herramienta de QIA que está disponible. Muchas gracias. Bueno, aquí estoy de nuevo. Muchas gracias. Fíjense que la deuda colombiana solía ser muy baja, entre el 10 y el 20% del PIB. A raíz de la Constitución y de los pagos de pensiones y de la guerra, de ganar la guerra contra las FARC, esto se sube desde el 10, 12, 15 hasta el 40%, hasta el 40% del 2003. Después fluctúa, aquí las baja, curiosamente aquí el ministro Carrasquilla, vuelven a subir durante la crisis del 2008-2010,
aquí el ministro era yo, volvemos a bajar la deuda y después suben la deuda. Aquí estuvo la crisis, la paz y la crisis del petróleo. Y después llega la crisis del COVID y se dispara. Guarden esta gráfica en la retina porque esta deuda la van a pagar ustedes y probablemente la van a pagar sus hijos también porque esta deuda son bonos a 20, 30 años, entonces sus hijos van a alcanzar a pagar parte de esta deuda. ¿Qué quiere decir que el país tenga una deuda del 60%? Esto es una deuda muy alta. Jamás en la historia, desde Bolívar hasta este año, habíamos tenido deuda nunca por encima del 50%, nunca. Incluso el 40 es un fenómeno reciente de este siglo. Nunca en el siglo pasado habíamos tenido tanta deuda. Y pues yo le mostré que la clave son las calificaciones de esa deuda. Y aquí están las calificaciones y en rojo es cuando hubo un deterioro. ¿Y qué va a pasar con esa deuda? El gobierno dice se subió a 64 y prácticamente no va a bajar hasta el 2026, que ese es el final del próximo gobierno. Entonces, esta es una evolución bastante preocupante porque, señoras y señores, bienvenidos al futuro. Colombia va a ser en adelante un país bastante más endeudado. ¿Qué tan complicado es eso? Yo hice la siguiente reflexión. Resulta que las tasas de interés han bajado. Entonces, usted hoy con una tasa de interés que está la de la deuda externa 4.7 y la de la deuda interna 5.6, usted paga en intereses 2.9%. Hace 10 años, las tasas de interés eran un punto más, no era 4.7 sino 5.7 y la interna no era 5.6 sino 6.6. Y usted pagaba casi los mismos intereses, 2.7, con una deuda del 40% del PIB. Entonces, lo que les estoy diciendo es que lo que es equivalente hoy, la deuda, en costo de intereses, que es lo que importa al final del día, una deuda del 50 es equivalente a hace 10 años una deuda del 40. En suma, mensaje, es sostenible una deuda del 50. Entonces, mirando la gráfica anterior, lo que no es sostenible es una deuda del 64. ¿Sí? Toca bajarle el 50. Pregunta, ¿el Ministerio de Hacienda en su plan la quiere bajar al 50 rápido? ¿Del 64 al 50 rápido? No, la quiere dejar arriba. Eso es preocupante. La deuda se queda arriba, si ustedes ven esto, y los gastos, el déficit tiene un punto muy bajo, 7.8 el año pasado y 8.6 este año. El gobierno se excedió, yo critiqué esto en Caracol porque se excedió en gastos. Yo creo que incluso ni siquiera van a hacer este déficit va a ser por ahí de 7.5. Yo no sé para qué poner un déficit de 8.6 si ni siquiera se van a poder gastar esa plata. Y solo lo ponen a disminuir pues lentamente. Esto me parece desagradable, me parece razonable, hasta llegar a 1 en el 2030. Y lo que hacen es supuestamente aumentar los ingresos con una reforma tributaria. Aquí está la reforma tributaria y está la venta de ISA. Entonces, hacen una reforma tributaria, consiguen recursos, mantienen el gasto alto y mantienen la deuda alta. Esto es un nuevo país. Esto no es la Colombia que conocimos. Esta es una nueva Colombia que la inauguran Duque y Carrasquilla. Yo tengo críticas, hoy hice una crítica en Caracol. Me parece que esto es tremendamente vulnerable, que este es un sistema de deuda y gasto que nos pone en una senda muy complicada. Además, por una razón, los impuestos en América Latina son los más altos del mundo. Fíjense, Sudamérica tiene impuestos del 53%, mientras que en promedio, carga tributaria, impuesto total y tasa de contribución, mientras que Norteamérica tiene 38, Europa 39, Asia, China, que son comunistas, 36, nosotros 53, somos peores que los comunistas. Incluso dentro de este 53 está Colombia, Venezuela que tiene 73 y Colombia 71, mientras que Chile tiene 33.9 y Perú tiene 36. O sea, nosotros somos casi la República Bolivariana de Colombia en términos tributarios. ¿Por qué además? Porque pues, cuando usted tiene impuestos tan altos, la gente se sale, se va a producir en otro lado. Y entonces usted a la red amarrada, a la gente que se queda, le cobra más impuestos para obtener el mismo recaudo. Y entramos en un círculo vicioso. ¿Qué puede tener la reforma tributaria? Pues hoy salió, esto ya es obsoleto porque esto fue una proyección de Pose Herrera Ruiz, pero pues digámoslo de todos modos, aumento en tarifa de renta para personas naturales, aumento en base para personas naturales, aumento en patrimonio, tarifa y base, eliminación de algunas exclusiones de IVA y eliminación de las tarifas de ganancias ocasionales. Y impuestos probablemente a los dividendos, etc. Hoy salió que la OCDE le dijo al gobierno que elimine el 4 por 1000, ponga una tasa, una base más amplia de renta, etc. Y bueno, por supuesto, el tema litigioso es si ponerle IVA a la canasta familiar.
Carrasquilla y muchos economistas van por eso. Yo creo que es en un momento en que usted sale de pandemia es muy difícil hacerlo. ¿Cuál será el cierre de este año 2021? Nosotros creemos que el cierre va a ser con un crecimiento por ahí de 4.2%. Yo soy un poquito más optimista. Creo que puede estar alrededor del 5%. La inflación de 1,65 a 2,4. Las tasas de interés siguen bajas. La tasa de cambio por ahí en 3.400, 3.500. El balance del gobierno central muy, muy malo, pero no tan malo como cree el gobierno. Nosotros creemos que va a ser por ahí 7,6. La deuda muy alta y el balance externo muy alto. ¿Qué se necesita para una estrategia de reactivación económica? Más de lo que está haciendo el gobierno. Se necesita una mejor gerencia del Estado, eficacia y eficiencia del gasto público y ética para gobernanza y para generar valor. Se necesita un salto exportador con una política industrial y sectorial y regional muy fuerte, una logística, estándares, apuestas regionales, un nuevo enfoque tributario, ya hablé de eso, pero además no solo de economía de la gente, inversión en la gente, educación, niñez, vejez, educación para los jóvenes, justicia independiente, impecable y eficiente, seguridad ciudadana, gerencia, agilidad, orientación a resultados y reformas económicas. En suma, y con esto terminamos, las economías tocaron fondo en el segundo trimestre de 2020, pero con una alta divergencia entre sectores. El COVID-19 es un virus traicionero y la vacunación toma tiempo, pero ha habido un rebote de la economía en V, que está bien. Los indicadores de riesgo de corto plazo se ajustaron y hay un mensaje fuerte y es las crisis son fructíferas en función de lo que aprendamos de ellas como sociedad, pero también cada uno de nosotros aprendan mucho de esta crisis. Miren y miren y miren gráficas. Eso es lo que hago yo todos los días. Arreglar la economía implica gradualismo tributario, una seria transformación del gasto, consistencia y credibilidad y una política industrial y un éxito exportado. Bueno, muchas gracias. Yo aquí dejo de compartir la pantalla y vuelvo a ustedes. Doctor Echeverry, muchas gracias. Y ahora le doy la palabra al doctor Rodríguez, que quiere comentar su presentación. Hola, ¿podría compartir la pantalla? Claro que sí, adelante, por favor. ¿La están viendo la presentación? No, señor. Todavía no. Bueno, ¿qué pasa? ¿Todavía tampoco? No, señor. Señor. Pues yo aquí la estoy habilitando. Me dice, solo puede compartir el anfitrión, pero... Ya. ¿Listo? Ahora sí, ahí la estamos Okay. viendo. Si la quiere poner en modo presentación. ¿Listo? Bien. En Perfecto. primer lugar, pues agradecerle a Germán. Me gusta mucho compartir esta sesión con Juan Carlos. Obviamente, estas intervenciones siempre se prestan para debates, pero es la forma mediante la cual se avanza el conocimiento, pero no solamente se avanza el conocimiento, sino que se crean escenarios nuevos para otras formas de política económica. Cuando Germán me invitó a hacer el comentario de lo que nos acaba de presentar Juan Carlos, yo dije, bueno, pues hay como varios caminos. Uno de esos caminos sería mirar la propuesta que tiene Juan Carlos en el conjunto de algunas de las propuestas que se están discutiendo en esta coyuntura preelectoral. Entonces, pues obviamente habría que hacer referencia a la propuesta del gobierno materializada en el COMPES 4023, titulado Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia, donde se prevén inversiones del orden de 135 millones de pesos y que se generarían empleos por 2 millones. Otra sería la propuesta de desarrollo, que ha sido divulgada en varios medios de comunicación, propuesta
que implica un nuevo pacto, un nuevo contrato social. Obviamente no sabe uno si es un nuevo contrato social dentro del contexto de la actual Constitución o sería un nuevo pacto social, pero no creo que Desarrollo esté pensando en modificaciones a la actual Carta Constitucional. Esa propuesta, pues evidentemente, tiene 4 ejes: una política social, régimen laboral, pensional y tributario. Hay otro, elaboración por parte de la Universidad Nacional en un grupo de interfacultades que se llama Alternativas Programáticas, propuesta que hoy va a hacer referencia a algunos elementos de ellos, en la cual hay una renta básica, una modificación del sistema tributario, una nueva forma de financiación. Evidentemente en eso pues hay una discrepancia con Juan Carlos, una reforma a la salud, no como la que presenta actualmente el ministro Ruiz, sino un tipo de sistema de salud diferente, sin intermediación, y en el fondo tiene un elemento central y es optar por una variedad de capitalismo. Pues esto tiene una referencia teórica en términos de variedades de capitalismo, pero que tenga como uno de sus elementos fuertes el fortalecimiento del mercado interno, dándole mayor capacidad de compra a los asalariados. Yo comparto con Juan Carlos en que las crisis se aprende mucho, pero además en las crisis se develan ciertos velos que tiene el pensamiento económico. De hecho, en alguna oportunidad publicamos un libro que se llama La moneda develada por su crisis, donde se analizan crisis monetarias de muchos países y en el caso colombiano pues tomamos una de las más clásicas, que es contra la cual se formó la Universidad Externada de Colombia, que fue ese periodo histórico llamado del Banco Nacional. Bien, quiero hacer referencia al contexto en el cual se realiza esta campaña política y se producen estos materiales. Yo pensaba como hacer una comparación entre las 4 propuestas que he nombrado y relacionarlas con lo que hizo Juan Carlos, pero opté por una vía más sencilla porque pues en 20 minutos eso no es posible, y opté por centrarme en lo que nos presentó, conté creo que 47 diapositivas que nos trajo para esta sesión Juan Carlos. Pero hay un elemento que quiero resaltar. La primera es que son propuestas, salvo en la Universidad Nacional, que comparten un mismo sistema de creencias y que buscan orientar la política económica. Cuando hago mención al sistema de creencias, normalmente estoy recurriendo a el institucionalismo histórico, en lo cual pues se hace mucho hincapié en un tema que se llama la historización de la teoría, que nos dice que las propuestas teóricas siempre están en un contexto de valores, de cultura y de elementos socioeconómicos en el cual el autor escribe. Pues aquí obviamente tenemos unas que hemos denominado las ortodoxas, que tienen en común, tal como se señaló, el haber delineado las políticas económicas de la última época y que ha tenido el apoyo político del establecimiento. Yo difiero un poquito en los siguientes términos. Para mí, la crisis se venía manifestando en los indicadores de empleo a partir del segundo semestre del 2019. Llega la pandemia y la crisis se profundiza. Por lo tanto, esta crisis, algo que desafortunadamente no escuché en la presentación, puso de presente el alto grado de inequidad social que tiene el modelo actual. Ese alto grado de inequidad social me conduce a hacer una lectura diferente de las cifras. En el momento en que la pandemia nos está afectando, pues el gobierno nos hablaba que todos vamos
en el mismo barco. Pero yo creo que la crisis se siente diferencialmente de acuerdo al sector social al cual uno pertenezca. Entonces, los números que se tienen sobre cómo ha impactado el número de recuperados, el número de muertos, el número de contagiados, tendría un mayor nivel de significancia si yo o lo pongo por estratos sociales o prefiero ponerlos por categoría socioprofesional. Y en ese impacto de la crisis, pues evidentemente la población que está desnutrida, que tiene obesidad derivada de la forma de vida y alimentación de la población, pues necesariamente van a ser más afectados por la crisis. Y si bien el bichito nos entró por el aeropuerto, tuvo un momento en que se presentó en los barrios del norte, esa crisis se extendió hacia los barrios del sur, hacia los barrios donde habita la población pobre. Obviamente, un hacinamiento como el que se ha calculado, y en particular en el caso bogotano, donde el 58% vive en esas condiciones, pues la repercusión de la pandemia tenía que profundizarse. Y el otro indicador, cuando lo vemos por composición etaria, vamos a tener que son los mayores de 65 años de poblaciones pobres los que tienen un mayor nivel riesgo de enfermarse. Esa crisis, pues evidentemente, esto podría pasarlo rápido, porque pues los datos que Juan Carlos utiliza son los mismos que cualquiera de nosotros utilizamos, que son los datos del DANE, pues en el cual uno señala tasas de desempleo, nivel de informalidad, pero aquí quiero resaltar un aspecto, y es que un desempleo que hacia enero del 21 de este año, pues que nos llega a el orden del 17%, está acompañado de un alto nivel de población económicamente inactiva, es decir, personas que salen del mercado, que ya no buscan empleo y que fundamentalmente afecta a las mujeres del 100% de la población inactiva, que representaban el 38.9% de la población en enero de este año. El 45.7% estaba representado por oficios del hogar y el 31.5% por personas que declararon en la última semana que tenían como principal actividad el estudiar. Los datos de los DANE nos dicen la percepción que tiene la población, y en la encuesta del pulso social pone de presente que el 65.9% de los hogares consideró que la situación había empeorado. El otro es el problema de hambre que está pasando la población. En la encuesta, el 91.1% de los hogares en el 2019 se declaró que accedían a 3 comidas al día, y en enero de este año el 21.15% de los hogares dejó de consumir una comida durante el día. Bien. Con este preámbulo quiero entrar a 3 temas que Juan Carlos planteó en su presentación, y es la flexibilización laboral, los elementos referentes a la reforma tributaria y, en tercer lugar, al concepto de distribución, que Juan Carlos había acuñado una frase que caracterizó este concepto de gobernabilidad cuando habló de la distribución de las regalías con la palabra la distribución de la mermelada. Bien. Ok, entonces vamos a tocar el primer punto. Desde hace bastante tiempo, la corriente ortodoxa, representada en la economía neoclásica en su variante neoinstitucional, viene haciendo énfasis en que tenemos un salario mínimo elevado.
Por lo tanto, no es raro encontrar que cuando se clama por una mayor flexibilidad laboral, uno de sus componentes es la reducción del salario mínimo. Esta reducción del salario mínimo vamos a mirarlo con detalle qué significa, pero ya el gobierno actual, y esta sería una de las preguntas que le tendría a Juan Carlos, ¿qué piensa él sobre el decreto 1174 del piso de protección social? Porque este decreto que hizo que se rompieran las relaciones en la mesa de concertación entre gobierno, patronos y sindicatos, avanzó en la flexibilización laboral y tuvo como eje la lucha contra la informalidad, y la lucha contra la informalidad era darle acceso al sistema de seguridad social a los informales. Normalmente los informales están en el régimen subsidiado, pero ahora entrarían en materia de pensiones, ABEPS, beneficios económicos periódicos, y a un seguro inclusivo de riesgos laborales. Podríamos aquí hablar de las pensiones que está otorgando BEPS de acuerdo a los informes que ha presentado el director de Colciencias, de Colpensiones. Estas pensiones, en promedio, están girando alrededor de 160.000 pesos mensuales para aquellos pequeño número que se ha pensionado. Y en este decreto se avanza a el pago salarial por horas. Para mí, esta lucha contra la informalidad se traduce en una precariedad laboral. Esta población de pobres sin mayor nivel de calificación, con bajo escolaridad, van a entrar al mercado de trabajo a reemplazar con menores salarios a aquellos que tienen salarios mínimos, y por lo tanto es lógico esperar que haya una pobreza monetaria. Hay que tener presente que para el 2019, esto ya lo nombró Juan Carlos, la pobreza monetaria cubría el 35.7% de la población, y el Banco Mundial calcula que se podría elevar al 46% como efecto de la pandemia. Bien, yo quiero introducir un elemento para saber si es elevado o bajo el salario mínimo legal vigente. Si yo tomo el valor de la canasta familiar dada por el DANE para un hogar integrado por 4 personas, esa canasta familiar es del orden de 3.488.577 pesos mensuales. El salario mínimo para este momento, que se acordó en diciembre del año pasado, es del orden de 908.526 pesos. Si hago esta simple división, da como resultado que para tener ingresos equivalentes al valor de la canasta familiar se requiere 3.83 salarios mínimos legales vigentes. Llego completamente a una conclusión diferente, y es que el salario mínimo legal vigente es bajo con relación al valor de la canasta familiar. Aquí yo considero que en este tipo de ejercicio hace relación lo que hemos llamado el sistema de creencias. La ortodoxia tiene como argumento que el salario mínimo legal vigente es alto porque está por encima del salario medio. Y aquí entonces invito a los estudiantes que están presentes o a aquellos que no han tenido contacto con la teoría general que se lean con detalle el capítulo 19. En el debate que tiene Keynes con la economía clásica, en particular con la manera como ellos conciben que el incremento del empleo pasa vía
de la reducción salarial, Keynes nos va a decir que el crecimiento del empleo va a depender de la eficiencia marginal del capital, es decir, de la rentabilidad, de la tasa de interés y de la propensión marginal a consumir. Si estos elementos no actúan, no hay aumento de la demanda, por más que haya reducción del salario nominal. Lo que uno encuentra es que en esta crisis, no se habla mucho de eso, ha habido una caída de la rentabilidad del capital y que por lo tanto recuperar la rentabilidad implica reducir costos, pero la reducción de costos fundamentalmente va a girar en torno a los costos salariales. Hemos hecho un ejercicio sobre una de las tantas reformas tributarias que se han tramitado en el siglo XXI, en el particular en la reforma tributaria que se condensó en la Ley 1607 del 2012, que fue presentada por otro candidato del Partido Conservador, Mauricio Santamaría. En esta reforma tributaria se exoneró a las empresas para que no hicieran aportes parafiscales y en particular para que no se hiciera el aporte de salud para aquellos empleados que tuvieran salarios menores de 10 salarios mínimos legales vigentes. Si uno coge las estadísticas de empleo que nos suministra la afiliación al régimen contributivo de salud, vamos a encontrar que su impacto fue mínimo, 293.400, un trabajador entre el periodo de marzo del 2015 y febrero del 2016, pero el costo fiscal, de acuerdo a los cálculos que realizamos, era equivalente a que 1.200.000 mujeres afiliadas al régimen subsidiado hubieran tenido acceso a la licencia de maternidad. Esto creo que pues, se podría hacer ejercicios para aquellas coyunturas en la cual se plantean reducción salarial como condición de generación de empleo. Bien, acá evidentemente pues los datos que se han presentado son los mismos que pues hay en esta diapositiva, pero aquí vamos a mirar algunos elementos para entrarnos a como las líneas generales de lo que se escuchó el día de ayer, del informe de la OCDE sobre reforma tributaria, que yo creo que se lo suministró con alguna anticipación al gobierno, y lo que ha venido diciendo el gobierno y las intervenciones de Carrasquilla, pues están en la misma tónica. Obviamente, los comentarios a esta propuesta de la OCDE, de los expertos tributarios, pues se podrán ampliar cuando conozcamos el texto de la propuesta. Pero uno de los elementos que hace énfasis para cumplir con la obsesión de Carrasquilla de aumentar y generalizar el IVA es que se pueden devolver ese IVA a la población pobre. El año pasado, esa devolución cobijó al 23% de los hogares en situación de pobreza y menos del 87% de las personas que estaban en situaciones de indigencia. Para este año se tiene previsto que el IVA se devuelva a 2 millones de pobres, que significaría el 40% de esa población. La idea, pues, es estandarizar una tarifa del 19%, pero en lo que se escuchó en los medios de comunicación es que estas tarifas que tienen un 5% y aquellas que no tienen, como la leche y la carne, podría cobrarse un 12%,
entre el 10 y el 12% de la tarifa. Ahora, creo que es importante consultar los trabajos que han hecho dos economistas, Luis Jorge Garay y Enrique Spitia, sobre los efectos regresivos de un aumento del IVA. Estos efectos regresivos, un primer indicador, dado en un país de alto nivel de desigualdad como el que tenemos, en donde el Gini de patrimonio para el 2017 es equivalente al 0.618, donde el ingreso bruto promedio del 1% de las personas más ricas supera 294 veces el ingreso promedio de las personas más pobres, las que se clasifican en el decil 1, y que con relación al patrimonio esta es 683 veces. Una reforma tributaria que profundice estos niveles de inequidad, pues yo diría que en el mediano plazo, por una situación de crisis social, haría un país inviable. Ahora bien, en los datos de Garay y de Spitia, trabajando con la encuesta nacional de presupuesto de los hogares, señalan cómo para los sectores de bajos ingresos el gasto en alimentos equivale al 22%, mientras que para los sectores de altos ingresos esa cifra es solamente del 7.5%. Pero tomemos otro aspecto de la propuesta que está en discusión por parte de Carrasquilla y lo que se piensa llevar al Congreso, es gravar los alquileres, es decir, los arriendos. Para ello, nuevamente con la encuesta nacional de presupuesto de los hogares del 2016 al 2017, nos pone de presente que el 53.73% de este gasto es lo que debe desembolsar un hogar pobre, los vulnerables 48.43% y la clase media el 39.94%. Ponerle IVA del 19% a los arriendos tendría un impacto en un incremento de la proporción del gasto que hacen estos sectores en el pago del arriendo. Los cálculos de estos dos economistas nos dicen que si se gravara y se extendiera el IVA en la canasta y se extendiera a los alquileres, el coeficiente Gini pasaría de 0.5438 a 57.5%. Bien, pero obviamente otro mundo es posible. Habría otros mecanismos para incrementar los recursos del Estado y es suprimir las deducciones y las exenciones, eliminar los beneficios tributarios en el impuesto a la renta, ampliar el impuesto al patrimonio. Ya vemos cómo ese coeficiente Gini en el patrimonio es un elemento de inequidad y tal como lo planteaba José Antonio Campo en la prensa del pasado domingo, suprimir la deducción del impuesto de industria y comercio del impuesto a la renta. Bien, creo que otro mundo es posible y a mí me gustaría conocer la opinión de Juan Carlos a propósito de la renta básica. La renta básica para mí es un mecanismo de universalización de la política social que va en contra de la focalización. El gobierno ha venido generando un conjunto de programas como Ingreso Solidario, que realmente da grima saber la cantidad que entrega, 5.000 pesos por hogar, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y adultos mayores, que cubren más o menos 5.4 millones de familias. Pero si uno sociológicamente estudia el papel de los subsidios, uno va a encontrar que esta cantidad de pequeños subsidios
hacen parte de políticas clientelistas que permiten la gobernabilidad en este país. Tuvimos la experiencia de analizarlo en detalle en un proyecto internacional con países donde tienen este programa de transferencias condicionadas, pero sin más no, pues para que los que asisten a este evento, pues sería mirar la movilización de las personas de Familias en Acción cuando se eligió a Juan Manuel Santos en un escenario que me acuerdo mucho que fue Bucaramanga. A esta forma de tener pequeños programas que normalmente se pueden ligar a cierto tipo de cacicazgos, uno vería y recogería como elemento central el establecimiento de una renta básica, que beneficiaría a 7.460 familias, cuyo costo fiscal, los cálculos que se hacen de las personas que giramos en torno a esta propuesta, es de un 3% del PIB, equivalente a 37 billones, y que hay formas de financiarlo a través de recursos del FOME, emisión de títulos de deuda, reducción del costo de deuda, y esto, pues evidentemente los recursos de estos pequeños programas entrarían a financiar el elemento de la renta básica. Ahora, se tiene acá, ustedes ven en la diapositiva, cómo funcionaría y cómo está actualmente la propuesta. Que un hogar de una sola persona recibiría alrededor de 320, 360.000 pesos mensuales, 3 personas 400.000 y más de 5 personas 470.000. De esto obviamente serían transferencias superiores a la línea de pobreza. Y quiero terminar rescatando algo de lo que dijo Juan Carlos. Comparto plenamente con él el que uno de las crisis debe aprender. Él dice textualmente en su presentación, las crisis son fructíferas en función de lo que aprendamos de ellas. Yo quiero referirme a la crisis de la Gran Depresión para ver qué enseñanzas se podrían sacar de la forma como se manejó esa crisis. En este momento hay una situación similar a la que se vivió. Realmente la crisis golpea fuertemente la economía en el 30, 31, 32, 33, y en ese momento vamos a tener lo que tenemos actualmente, y es una situación de demanda agregada endeudada. Del gobierno, en este momento, de acuerdo a los datos, y se señalaron acá, de la superintendencia, hay 2 millones de personas que están tratando de reestructurar sus deudas con la banca por deudas que llegan a 36 billones y las deudas que tienen la empresa. Bueno, esta crisis fue enfrentada por 2 gobiernos liberales, el de Enrique Olaya y el de López Moreja en su primer gobierno, en el momento que se llamó la Revolución en Marcha. Aquí habría que rescatar el sistema de creencias de un gran dirigente del Partido Conservador, Esteban Jaramillo, que trató de solucionar y de generar una política que superara las fallas de mercado. Y esta crisis, en términos muy sencillos, pues porque lo que estoy diciendo acá es lo que uno lee en las actas de la Junta Directiva del Banco de la República, en la revista del Banco de la República, en los informes del gerente del banco para este periodo, pero en términos muy sencillos, uno manifestaría que la crisis se produce en un régimen monetario basado en el patrón oro, y la crisis obligó a salir del patrón oro, entrar por la moneda autorreferencial, proteger la moneda, proteger la unidad de cuenta, lo cual condujo al control de cambios y a una política proteccionista. Bien, podríamos ampliarnos mucho más en los detalles de cómo esta crisis opera, pero quiero detenerme en las acciones que se tomaron. Las acciones que se tomaron fue una moratoria a la deuda externa, y que la tomaron casi todos los países, y que
el compromiso fue pagar los intereses de la deuda, no pagar el principal. Pero hay un elemento que es fundamental de rescatar, que unos sectores de la opinión pública, académicos, algunos políticos, están divulgando los medios de comunicación, y es la relación entre el Banco de la República y el crédito. En el caso de la crisis, el Banco de la República le dio, más allá del cupo que tenía en el banco, le dio un gran crédito de 8 millones de pesos a el gobierno, se equivalía a 2 veces el presupuesto que se tenía en el año 1929, y a cambio se pignoraron la renta de Salinas. En este momento, la alcaldesa Claudia López planteó un crédito directo del banco a el gobierno y pignorar las rentas de Ecopetrol y las rentas de ISA. Esta experiencia valdría la pena consultarla. ¿Para qué usó esa plata el gobierno? Desarrolló un amplio programa de obras públicas. Ahí pues obviamente está la figura de Alfonso López Morejo. Un plan de obras públicas bajo un sistema que llamamos crédito público tutelado. Es decir, el gobierno le presentaba al banco cuáles serían los gastos que tendrían con ese crédito, y el banco le iba soltando cuotas en la medida en que el gobierno cumpliera con ese plan de obras públicas. A mí me parece esta experiencia necesaria revisarla. Otro componente importantísimo fue alivio para los deudores. La crisis profundizó esa deuda. Ahí se crea el Banco Central Hipotecario para darle alivio a los deudores y a los deudores en general. Yo creo que la experiencia de la crisis más importante del siglo XX sirve para la actual discusión y mirar otras formas de salir de esta recesión en la cual estamos sumidos. Ahora, yo creo que obviamente uno podría esperar que el sendero del crecimiento nos condujera a un mayor nivel de empleo, pero es que el asunto es bastante delicado. Cuando se aumenta la pobreza, cuando las personas vulnerables llegan a situación de pobreza, eso va a tomar una década para salir de esa situación, y el costo social, el costo en vidas, el costo en nutrición es bastante elevado. Bueno, muchas gracias por la invitación y ahí dejo. Doctor Rodríguez, muchas gracias. Yo creo que le damos la palabra al doctor Echeverry si quiere responder a algunas de sus anotaciones. Doctor Echeverry, por favor, adelante. Muy interesante, doctor Oscar Rodríguez. Pues no, yo me centraría a ver, yo pienso estos temas desde un punto de vista de manejo de crisis y de disponibilidad de recursos. Digamos, no, yo siempre he tenido mucho miedo en gastar la plata que uno no tiene. Entonces, primero uno tiene que allegar esa plata y después disponer de ella. Yo tengo un gran temor de que una política que implique ahora gastar 3 puntos del PIB o más en unas transferencias, por muy meritorias que sean, puede llevar a ahondar la crisis. O sea, considerar transferencias del 3% del PIB que implica sacarlas del bolsillo de la derecha de la economía, los ricos y, en fin, las empresas, y transferirlas al bolsillo de las personas que más lo necesitan. Eso es muy meritorio y, por supuesto, pues todos tendríamos formas de hacerlo, pero primero hay que recaudarlas y pues conseguir esos 3 billones de esos 30 billones, perdón, 30 y pico billones. Y eso no es una sola vez, sino que pues sería una política para hacer cada año. Y si esa política lleva a unas finanzas públicas que estén sistemáticamente desequilibradas, y tengamos en cuenta ya la deuda pública está en 65% del PIB. Entonces, si no se logra recaudar esos 3 puntos y pico del PIB adicionales, los 30 billones de pesos adicionales,
pero sí se hace el compromiso, llevaría uno a que la situación actual podría volverse aún más grave. ¿Qué pasa con la economía? Cuando usted dice que le va a sacar 30 y pico billones de pesos más adicionales en impuestos a las empresas no se quedan quietas. Las empresas, probablemente algunas de ellas dirán, bueno, pues me voy a un sitio donde me cobren menos impuestos. Tengan en cuenta que decíamos que Colombia tiene una tasa de contribución cercana al 70%, porque los que contribuyen son siempre los mismos. La gente dirá, bueno, pues entonces suban al 80, 85. Y ya cuando uno llega a esos niveles, pues simplemente las empresas no están ahí. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Se vuelve un círculo vicioso que se trata de cobrarle más a los mismos empiezan a hacer cada vez menos, empieza a recaudar menos, usted ya adquiere los compromisos y entra en una situación insostenible. Entonces, ese es el gran temor que me acude, pues todos tendremos formas de distribuir plata hacia los pobres, todos queremos hacerlo, ¿quién no? Yo hice Familias en Acción hace 20 años, no nació como un plan clientelista, me parece que eso es una acusación que no es justa. Eso nació como un plan que era para 300.000 familias pobres en un momento de crisis. Fue diseñado con el BID y con el Banco Mundial, y uno de los grandes beneficios que tiene este programa fue identificar a las familias más pobres. Y claro, en algunos municipios el CISBEN, que es el vehículo que se utiliza, está en manos de los alcaldes, y los alcaldes probablemente, y eso es cierto, en algunos municipios utilizan eso para alguna labor que puede tener vicios clientelistas, pero los 2,5 millones de familias pobres a los que se les da esas transferencias son 2,5 millones de familias muy pobres. Yo he estado en sitios muy pobres de Colombia donde llega ese recurso y es muy valioso. Sobre el tema de formalidad, yo quiero aclarar que yo no estoy de acuerdo con bajar el salario. No creo que la formalización sea con una disminución del salario. En eso he estado en contra, digamos, de opiniones de colegas nuestros economistas que piensan eso. No me parece una equivocación. Pero pienso que el problema de redistribución pasa por aumentar la potencia de la economía colombiana, el volumen de negocios de la economía colombiana. El problema no puede ser simplemente redistribuir del bolsillo de la derecha al bolsillo de la izquierda, porque los bolsillos nunca se quedan quietos. Si algo aprendí en economía es que la economía es muy dinámica, y lo que hay que generar es dinamismo económico y crecimiento económico y saberlo distribuir mejor. Yo creo que coincidimos en los temas de que las crisis son siempre unos acicates a la imaginación, a respuestas interesantes, a respuestas novedosas, que antes de la crisis la gente no se pellizcaba a decir vamos a buscar respuestas que sean más imaginativas. Yo creo que esta crisis es de ese estilo. Yo creo que estamos en un enfoque estrictamente fiscalista de la crisis, y creo que la crisis nos está llamando a decir que, me parece a mí, o es mi interpretación, que la economía colombiana no tiene en este momento la potencia para resolver sus problemas. Esa es mi interpretación. Hay otro enfoque, que es que simplemente saquemos la plata de unos y pasemos a los otros. También ese es viable, y probablemente se va a intentar muy pronto. Yo diría que si quiere hablamos pues las preguntas a los estudiantes, y ahí deben surgir más temas, si le parece, doctor Germán. Claro, perfecto, perfecto. De hecho, yo ya he venido recabando las preguntas que están en el Q&A. Entonces, hay varios temas. Hay una pregunta sobre el futuro, hay preguntas sobre recuperación, hay preguntas sobre la reforma tributaria, hay preguntas sobre informalidad, sobre política social y sobre endeudamiento. Entonces, si le parece, arranquemos por una pregunta muy general acerca del futuro. ¿Usted cree que nos podemos enfrentar a una nueva crisis global post-pandemia? ¿Cómo está el tema de estabilidad y cómo está el tema de exposición a una nueva crisis? Por supuesto, por supuesto. Fíjese que de entrada ya tenemos unas crisis políticas marcadísimas en la región que vienen. Lo que va a pasar en Chile, lo que está pasando en Perú, lo que puede pasar en Brasil, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en España, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Estados Unidos. Es que la pandemia va a dejar una cola de problemas fiscales, de problemas sociales. Tan pronto la gente vuelva a salir a las calles, la gente va a salir a las calles probablemente a protestar.
Entonces yo creo que, y además va a haber, alguien decía que entre el año 1000 y el año 1900 había habido más o menos 10 virus, y que entre el año 1900 y 1950 había habido como 7 virus, y en los últimos 20 años ha habido como 5 virus. O sea, los virus están ocurriendo con mucha más frecuencia, pero además hay una crisis energética en la que pues, el tema de cambio climático está imponiendo cambios fuertes en el uso de diferentes energías, y eso pues con la tecnología actual puede implicar costos más altos de producción de energía, y pues el mundo vive de energía, ¿no es cierto? Todo el mundo consume energía masivamente. Entonces hay amenazas políticas, hay amenazas sociales, hay amenazas biológicas, hay amenazas de inmigración. Casi que lo que más le importa a Estados Unidos de América Latina es los inmigrantes, el tema de los inmigrantes venezolanos a Colombia. No, yo creo que estamos viviendo tiempos de crisis superpuestas, y por supuesto veo muchas razones por las cuales de aquí en adelante va a ser manejo de crisis más o menos continuo. Vale. Me hacen otras preguntas acerca de la recuperación, en particular del papel de la política pública. Entonces, se las leo porque son todas como muy cercanas. Primero, ¿el gobierno debería enfocar el gasto público en los commanding heights o debería garantizar un marco constitucional y dejar que el sector privado decida qué jalonará la recuperación, o tal vez desarrollar un estado de bienestar que garantice una calidad de vida mínima a la población más vulnerable? Otra pregunta dice... bueno, si quiere hablar. Dale. No, tranquilo, dale. Listo. ¿A qué sectores de la economía debería apoyar el gobierno nacional para superar más rápidamente la crisis? ¿Qué medidas o qué instrumentos de los que van a ser parte de la recuperación se dan gracias a la pandemia? O sea, que también como cuál es el silver lining, o qué es lo bueno de la pandemia que no habría pasado si no hubiéramos tenido esta crisis. ¿Cuál cree que sería la receta para efectivamente afrontar esta crisis económica, sanitaria y social para Colombia? ¿Y cuáles serían los sectores para priorizar que deben jalonar la recuperación? Esas son las preguntas sobre recuperación. Pues yo creo que son muy pertinentes. Yo creo que sí yo estoy convencido de que se necesita un cambio en la forma como el gobierno interviene en la economía. Yo creo que los países que han tenido política industrial agresiva y buena, bien eficaz y bien orientada, han tenido más éxito que los países que no. Ahora, América Latina ha sido bastante mala teniendo política industrial, pero nos tocó volver a intentarlo. Yo creo que lo que hicimos en los últimos 30, 40 años, que fue abandonar al sector privado, no generó una coordinación potente entre el sector público y privado, no generó una incursión en mercados internacionales con los productos que nosotros manejamos. Pues lo pudimos hacer porque llegó el petróleo nos resolvió muchos problemas. Pero el petróleo, por el problema de energía y de descarbonización, y porque nuestras reservas se van a ir agotando en los campos maduros, pues ya no va a resolver ese problema, y tenemos que aprender a resolverlo de manera diferente. Y eso nos llama a que debe haber una política regional. Colombia tiene es un país con un núcleo, es un país así, digamos, si este rombo es Colombia, digamos, si este rombo es Colombia, Colombia tiene un núcleo de riqueza que es, pues, por supuesto, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Cali y Bucaramanga, rodeado de un anillo de pobreza, ¿de acuerdo? Que son las costas Caribe y Pacífica, el sur y el oriente. Y la política industrial debía también focalizarse en la periferia y pensar el país de afuera hacia adentro. No de adentro hacia afuera, no pensando simplemente que hay que desarrollar más a Bogotá, hay que desarrollar más a Nariño, a Cauca, a Chocó, a Putumayo, al norte de Santander, a los llanos orientales, a Cesar, a la costa Caribe. De manera que nosotros le demos mucha más potencia a la economía y a la sociedad que ha estado rezagada por 200 años. Hay oportunidades de negocio que hay que explotar, pero solos, sin el Estado y sin el concurso agresivo de la empresa privada, y una mejor capacidad de empresarialidad y pues inversión extranjera, digamos, inversión extranjera a esas regiones, inversión bogotana, de santanderianos, de paisas, donde está el dinero,
moverlo con mayor empresarialidad y capacidad administrativa es clave. Yo creo que ese sería uno de los beneficios de la pandemia. Además ¿Y de lo que está... usted dejaría que fuera el mercado el que determinara cuáles son los sectores que hay que priorizar, o usted cree que el gobierno debería jugar un papel ahí No, el gobierno tiene que en jugar un ciertos papel. sectores? Ahora, no, esto no, digamos, el gobierno tiene que ser inteligente en pensar qué de lo que hacemos en Colombia, ¿sí? Tiene mayor potencial, pero yo creo que pues el sector privado ha descubierto lo que ha descubierto, pero no hemos tenido un milagro desde las flores, el petróleo y la coca, no hemos tenido milagros, y esos son milagros de hace 20, 30 años. Y un milagro de esos es ilegal, y el otro es, bueno, va a haber, por ejemplo, cobre, muy interesante, oro, está habiendo exportaciones muy interesantes, el carbón metalúrgico sigue siendo, o sea, la minería no la vamos a abandonar y no la debemos abandonar, y si descubrimos y si más recursos petroleros, pues bienvenidos, pero el gobierno tiene que ayudar positivamente con política industrial al sector privado. ¿Qué instrumentos? Preguntan. Pues ahí sí que tenemos que tener, primero tienen que ser instrumentos mucho más granulares, específicos, que instrumentos simplemente de bajar la tasa de interés y dar créditos subsidiados. Cuando hay gente que dice que con que haya una banca pública se soluciona el problema del país, pues banca pública ya hubo en los 60, 70, 80 hubo banca pública. Y en general terminó quebrada porque la gente no le paga a los bancos públicos. Y ahí sí que hay clientelismo. Entonces, eso no quiere decir que el crédito no sea un insumo clave, pero tiene que haber para mí instrumentos de más granularidad regional y específicos a los productos. Eso, hay un libro muy bonito del BID que se llama Pioneros Exportadores en América Latina y muestra cuáles son un poco las características de cómo se desarrollan sectores exportadores de milagros, digamos, en Chile el vino, el aguacate Hass en México, las flores en Colombia, la soya en Brasil, etcétera. Y también hay un contacto inmediato con productores externos que llegan. El señor Hass, que llegó con una nueva variedad de aguacate a México. Un señor Torres que llegó, que ya tenía el mercado, una industria de vinos en España, llegó a producir vinos y cambió completamente la forma como los chilenos producían los vinos, cambió la cepa, se enfocó en una sola cepa, no en 6 o 7, sino en el Cabernet Sauvignon, cambió la forma como se hacía la tecnología del vino y los demás chilenos, los chilenos empezaron a copiar eso y esto dio una industria de 2.000 millones de dólares de exportaciones. Y así, entonces uno debe afinar muchísimo los instrumentos. Hubo instrumentos de ciencia y tecnología, instrumentos de coordinación entre los empresarios, eso toma tiempo. Y en eso se puede uno equivocar. Y también cuando uno se equivoca tiene que desandar y no que los intereses creados le hagan imposible a uno desandar. Porque ahí empiezan a aparecer intereses políticos. Gente que dice, no desaparezca eso, el sector hay que seguirlo subsidiando hasta que ya hay una situación insostenible. Y ahora que usted habla de la granularidad, aquí hay una pregunta que voy a dejar para después, pero que me parece que es pertinente en este momento. Entonces, crear salarios regionales puede llegar a fortalecer economías, digamos, locales en Colombia en un mundo post-COVID, o simplemente desplaza recursos a lugares específicos y los vuelve más vulnerables desde el punto de vista institucional. No, yo creo que China tiene salarios regionales, Estados Unidos tiene salarios regionales, en Europa también. O sea, en China cada provincia tiene un salario diferente y es una forma, pues porque además el costo de vida en Chiquinquirá o en Útica o en el Cocuy es muy diferente al costo de vida en Bogotá. E imponerle unos salarios altísimos de Bogotá al Cocuy, pues le quita una competitividad muy grande al Cocuy. Y lo que llamamos informalidad un poco es la solución de mercado a ese problema, que imponemos un mismo salario para todo el país y eso es poco realista y termina habiendo muchos salarios informales en todo el país. Entonces, no, esa es una propuesta que obviamente la gente que está en el medio laboral la ve peligrosísima, pero pues si los chinos que son comunistas la hacen, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿No? Vale. Me quedan un par de preguntas sobre recuperación. La primera, para un colombiano de a pie, ¿en cuánto tiempo vamos a tener una economía pre-COVID? Y yo agregaría, ¿y esa economía va a ser más desigual o menos desigual que la economía pre-COVID?
no, va a ser más desigual porque el COVID ha afectado muchísimo a las familias más pobres, los estudiantes que no tienen computadores, los estudiantes que no tienen wifi. ¿Quiénes son? Los estudiantes más pobres en los pueblos de Colombia y en los barrios más pobres. Los estudiantes que no han tenido, algunos pues, colegios privados han vuelto a presencialidad o a un esquema mixto, los colegios públicos no han vuelto a colegios mixtos. Las empresas que más se han quebrado son microempresas y empresas muy pequeñas, que son empresas pues, unipersonales, de 2 o 3 personas, y son empresas que son de cuenta propias, que son personas que tienen menos ingresos, y el gobierno no acudió en favorecerlos. Las empresas de menores de 3 personas no les dieron plata. Entonces, ahí la política pública falló. Entonces, claramente va a ser un país más desigual, lo cual es absolutamente lamentable. En términos de volumen de PIB, pero fíjese que hay unas diversidades sectoriales que yo se las mostré. La educación y restaurantes y hoteles, que son además sectores altamente generadores de empleo y de empleo femenino también, están supremamente rezagados. Cuando la construcción, que es un sector de mayormente empleo masculino, por ejemplo, ya está produciendo más que en 2019. Entonces, la recuperación sectorial va a ser a velocidades, pues ustedes lo vieron en la gráfica, a velocidades completamente distintas. Entonces, la economía como un todo puede sumar lo mismo, más o menos a final del 2022, que el tamaño que tenía en pre-COVID, pero con unas diferencias regionales, sectoriales y sociales brutales. Okay. Bueno, arranquemos con la sección de la reforma tributaria, que eso nos preocupa también. Hay varias preguntas. La primera, ¿cuáles temas de gradualidad tributaria implementaría para formalizar empresas y cuáles cree que han sido acogidos por el gobierno? También preguntan, ¿qué opina de promover en este momento pospandemia una reforma tributaria? ¿Es el momento apropiado? ¿No es el momento apropiado? Una tercera pregunta es, ¿cuál es su postura frente al manejo de los 30 billones de pesos que no se han ejecutado de lo apropiado por Hacienda para afrontar la pandemia de 2021, aunado a los 6 billones de superávit petrolero por el aumento de precio del barril? En este contexto, ¿haría usted una reforma tributaria para 2022? Sí, sobre este último punto, yo lo he dicho, a mí me parece que el gobierno puso 36 billones de pesos el año pasado de inversión, invirtió 26. Eso no puede ser. En un año como el año pasado, en que se necesitaba que la plata llegara y que llegara a los hogares más pobres, donde se está aguantando hambre, ¿cómo le sobran en caja 10 billones de pesos al gobierno? Eso me parece, cuando además se tenía ingreso solidario, mándele más plata a los 6 millones de hogares, mándele esos 10 billones de pesos a los 6 millones de hogares. Este año se lo deberían hacer y van a mantener ingreso solidario, lo cual por este año me parece bien. Lo que me parece que hay que hacer bien las cuentas es mantenerlo permanentemente. Pues ese es, digamos, el mecanismo de la renta básica, que tiene que ser una renta básica focalizada. Me parece oportuno. Sí creo que hay que hacer una reforma tributaria, incluso los empresarios están dispuestos a hacerla y las personas que tienen más ingreso, como usted, como yo, es claro que el nivel de deuda al que estaba el país pues es insostenible y la plata tiene que salir de donde está, no se la podemos cobrar donde no está. Y el doctor Oscar Rodríguez lo dejó muy claro, o sea, uno no puede cobrarle impuestos a los arriendos, porque pues eso sería tremendamente regresivo. Con imponer el IVA, me parece también tremendamente regresivo. Uno tiene que saber, la idea del IVA y la devolución del IVA es una buena idea, pero pues en este momento en que usted tiene a los hogares saliendo de pandemia, de un año con los hijos en la casa, de un sufrimiento social muy grande, muertes, enfermos, etcétera, ponerle a encarecer la comida, encarecer los arriendos, me parece inoportuno. Eso me parece inoportuno, pero se puede hacer una reforma ecléctica como la que finalmente va a proponer el gobierno y la que finalmente va a pasar en el Congreso. Yo creo que del Congreso se considera que sería suicida poner un tributo al IVA. Y yo sí creo, el gobierno del año pasado puso 36 billones de pesos de inversión entre la pandemia, entre la emergencia de la pandemia y la inversión eran 36. Este año puso 48. Yo considero completamente imposible gastarse 48. Si no se pudieron gastar 36, gastaron 26. ¿Cómo van a gastar 48? Y además estamos en marzo.
O sea, quedan 9 meses, menos de 9 meses para que se acabe el año. No, 9 meses largos. Entonces, en 9 meses se van a gastar 48 billones de pesos. Yo eso lo veo completamente imposible. Yo veo que ese es un plan fiscal que en números ex ante se ve tremendamente insostenible, que no aguanta un análisis de consistencia macroeconómica, pero sí crea unas expectativas terribles de deuda y de manejo macro. Entonces creo, no sé, yo estoy confundido con lo que está proponiendo el gobierno porque están saliendo cifras de todo tipo, programas de todo tipo, programas que difícilmente se pueden hacer, y al lado sobra plata del año pasado que con los programas del año pasado no se pudieron ejecutar. Entonces hay un problema de eficacia estatal que es imperdonable. El gobierno, esto no es solo de este gobierno, todos los gobiernos han sido ineficaces y yo he participado en gobierno y el Estado es ineficaz. Sin una reforma de eficacia estatal, una reforma más de ética estatal, de ética, una reforma de la forma como funciona el gobierno y los gobiernos, no solo el gobierno central, sino su coordinación y los gobiernos departamentales y municipales, pues vamos a seguir obteniendo los malos resultados que estamos obteniendo. Yo creo que no solo de impuestos vive el hombre, la mejor tributaria es siempre un buen manejo del presupuesto, como sucede en cualquier empresa o en cualquier familia. Uno puede tratar de ganar más, pero tiene que empezar a gastar menos si tiene los números en rojo. Entonces yo creo que hay que ponerle un poco de sensatez a eso y bueno, esperar al diseño que traiga el gobierno. Ok. Ahora una sección sobre política social. ¿Qué incidencia cree usted que tiene la propuesta de renta básica sobre la ruta de superación de la pobreza en Colombia? ¿Usted cree que esa es una buena propuesta? Siempre. Dale. Y otra pregunta es, en el origen de la política social, sistemas de protección social, se supuso que los sistemas de protección estaban arraigados a la formalidad laboral, pero ahora vemos que esa relación es espuria. La cobertura en salud es más o menos plana a pesar de la informalidad. Entonces, ¿cómo hacer política social post-COVID no focalizada y de alcance universal que se oriente a lograr cobertura de seguridad social más allá de la salud? Yo creo que la clave ahora es las pensiones y la educación. En eso se ha avanzado mucho, todavía es insuficiente, pero se ha avanzado mucho. Completamente insuficiente en pensiones y hay unas inequidades sociales en pensiones que son de bulto y que están bien documentadas. Renta básica se ha evolucionado en Colombia con Familias en Acción, ahora con Ingreso Solidario. Yo no creo que deba ser universal, no creo que a usted, doctor Germán, o al doctor Oscar o a mí nos deban dar renta básica. O sea, no creo que no tenga sentido que a ninguno de nosotros nos giren 300.000 pesos al mes a nuestras cuentas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la renta básica tiene que ser focalizada en los que más la necesitan. ¿Y sale de dónde? Pues sale de nuestros impuestos, ¿de acuerdo? Pero entonces nuestros impuestos salen del PIB que generamos, del valor agregado que generamos. Entonces, la coherencia, la consistencia económica de una renta básica es si la economía colombiana tiene la potencia para generar esos 20 o 30 billones, lo que cueste la renta básica. ¿No es cierto? Para unas personas puede costar 15, para otras 20, para otras 30. Pues entre más grande la renta básica, pues más PIB tiene que generar la economía, más volumen de negocios hay. Entonces, mi foco al principio sería, entonces, ¿dónde está el volumen de negocios nuevo que genere esos ingresos? Porque si se lo vamos a sacar al PIB actual, el PIB actual no tiene la capacidad de generarlos, y si se la sacamos, lo que vamos a hacer es empequeñecerlo, que es un poco el camino que ha seguido países como Argentina, como Venezuela, es tratar de sacarle todo al mismo PIB, y lo que pasa es que el PIB empieza a desaparecerse, empieza a salirse del país. O sea, el PIB camina. El PIB camina. Usted tiene unas cosas que se producen en Colombia, pues, las galletas y las gaseosas y la leche, y bueno, eso se sigue produciendo en Colombia cada vez menos. Fíjense que ahora en Argentina, los argentinos son muy creativos, le pusieron para bajar el precio del pan y de lo que se producía con granos, entonces prohibieron las exportaciones de granos, las limitaron. Entonces la producción de granos cayó al 20%. Es que la gente no produce. Si algo demostró la pandemia es que las empresas no producen si los mercados están cerrados. Las empresas no producen si no es rentable producir. Entonces, si usted ahoga a las empresas con cero rentabilidad, pues las empresas no producen, el PIB no produce y entonces hay menos de dónde repartir. Eso es lo que yo llamo consistencia. No es consistencia macro, es consistencia económica simplemente. Yo creo que hay que respetar eso porque la economía camina y la economía tiene pies. Y lo que hay que traer es economía a Colombia y no ahuyentar la economía de Colombia, que coja sus pies y salga. Hay que traer economía que se localice en Colombia.
volverla más atractiva. Y esa es la cuadratura de ese círculo. Usted da pie para una pregunta, porque mencionó los fondos de pensiones. Entonces, ¿qué deberían hacer los fondos de pensiones para apoyar la reactivación económica? De pronto algo de flexibilidad en el regulador para que puedan realizar inversiones un poco más riesgosas. No, definitivamente. Hay una parte que se llama inversiones alternativas, que es el 10% de los fondos de pensiones. Esas inversiones alternativas deben realizarse. Eso es plata de ahorro de largo plazo de los colombianos que debe orientarse a financiar inversión de largo plazo de los colombianos. Eso debe invertirse acá. Resulta que los fondos se lo dan a BlackRock y BlackRock se lo lleva a invertir en Canadá y en Estados Unidos. Yo no entiendo cómo el poco ahorro de los colombianos de largo plazo, que finalmente lo logramos hacer, entonces se lo estamos llevando a Canadá, Estados Unidos, Europa. Eso me parece que es un ahorro, es la parte de más riesgosa, pues que se puede invertir en más riesgo y que bajaría el costo del capital en Colombia, que es esencial. Ok. Bueno, una sección de preguntas sobre informalidad. Nos preguntan, ¿cuál cree usted que deben ser los ajustes claves a la institución del contrato laboral? ¿Cómo se puede resolver ese anacronismo de la informalidad? Esa disminución de costos a las actividades informales no desincentiva la creación de empresas formales, que ha sido uno de los objetivos de los últimos años. Y finalmente, ¿cómo se puede apoyar el emprendimiento, entendido como la creación de nuevas empresas formales, y estimular la economía informal al mismo tiempo? ¿O cómo se debe orientar los estímulos? Yo creo que el esquema subsidiado contributivo es parte. Yo creo que el tema de informalidad, tributario y de pensiones y salud es el mismo tema. Es el mismo tema. ¿Sí? Y claramente me parece que lo que demostró el sistema de salud es que debe haber un sistema contributivo, un sistema subsidiado. Como les decía, debe haber un sistema que sea F1, en donde la gente tenga cero contribuciones y solo beneficios. Beneficios que son salud gratis, pensión gratis, y que siendo formal le dé acceso a crédito, le dé acceso a licencias de minería, le dé acceso a garantías del sistema del Fondo Nacional de Garantías, le dé acceso a las ventajas de ser formal, a tener una cuenta bancaria, etc. Y esa persona no contribuye nada, ¿no es cierto? Claro que eso sería una competencia a empresas formales. Las empresas formales son empresas mucho más productivas. Esas pequeñas empresas, algunas serán muy productivas y harán, y eso está bastante bien documentado, esas empresas se van graduando y van creciendo y van pasando de F2 y a F3, ¿de acuerdo? Ellas solas. Pero no me parece que las empresas pequeñas vayan a quebrar a las grandes simplemente porque no las forcemos a pagar salud y pensión. Me parece que esa proposición no es válida. O sea, que las empresas los informales tienen que seguir siendo informales para que empresas de 500 o de 600 o 200 o 1000 o 3000 empleados no tengan una competencia. Yo no creo que esas empresas compitan en el mismo mercado, para ser sincero. Yo sí creo que hay que cambiar el esquema de instrumentos y toda la relación beneficios y contribuciones. Y meter al sistema tributario ahí, y hacer un sistema de contribución tributaria mucho más suave, sin grandes escalones. Entonces me parece que hay que repensar a fondo y que el esquema sencillo de los economistas de que es que los informales tienen la culpa de que los formales no compitan, me parece equivocado. Perfecto. Bueno, y una última pregunta ya a forma de chisme. ¿Al fin es o no es candidato a la presidencia de la República? Pues lo estamos pensando con mucha seriedad, con un grupo de gente. Estamos trabajando en las ideas sobre qué hay que hacer en Colombia. Fíjese que toda la discusión que hemos tenido hoy es a este respecto. Es fascinante y no es fácil. No es nada fácil. Pero, como decíamos con el doctor Oscar, es el momento para tener ideas que sean audaces y para pensar las cosas de manera diferente. Entonces, sí estamos pensando muy seriamente en eso, pero pues esa es una decisión que a nivel personal, familiar y también de realismo, pues tiene que estar muy seriamente contemplada. Entonces, estamos en el camino, pero no estamos allá todavía. Perfecto. Pues bueno, yo le quiero agradecer al doctor Echeverry, al doctor Rodríguez por habernos acompañado. Han sido casi 2 horas de evento.
Todavía tenemos 100 asistentes que nos acompañan hasta este momento. Quedaron preguntas por responder, pero estoy seguro de que en una larga y agitada campaña presidencial vamos a alcanzar a ver una cantidad de respuestas a todas estas preguntas. Le quiero agradecer mucho el tiempo que nos ha dedicado, doctor Echeverry, doctor Rodríguez, y a todos los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Por favor, síganos en redes sociales. Estamos en Twitter como @figri_FMI, la Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales. Está copiado en el chat. Los quiero invitar también a nuestro próximo evento, el próximo 31 de marzo. Ya mismo lo voy a poner en pantalla. Es un conversatorio acerca de responsabilidad social y sostenibilidad en el sistema financiero. Entonces, todos más que bienvenidos. Pueden escribir al correo que está, al correo finanzas y negocios internacionales @externado.edu.co, o en Twitter vamos a poner ya el link para que se registren. A nuestros panelistas, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Doctor Germán, muchas gracias. Feliz. Un gran honor y fue un gran foro. Muchas gracias, doctor Oscar. Muchas gracias, doctor Germán. Fue muy interesante leer. Gracias. Definitivamente. Muchas gracias. Y a todos los que nos acompañaron. Una buena noche. Todos los presentes. Fantástico. Muchas gracias. Hasta luego.